Les saluda la familia de Leoncio Lupito y hoy vamos a hacer las preguntas difíciles. ¿Está el Perú, una nación con una historia tan rica y compleja, al borde de convertirse en un estado fallido? Esta no es una pregunta que se hace a la ligera, ni una acusación. Es una interrogante que surge de la observación directa de la realidad, de los datos duros y de las voces de millones de peruanos que sienten que el Estado les ha fallado. En los próximos minutos vamos a desglosar punto por punto los factores que alimentan esta preocupante discusión. No se trata de alarmismo, sino de un análisis crítico y necesario para entender la encrucijada en la que se encuentra el país. Este análisis se basa en información disponible y reportes verificados hasta julio de 2025. No vamos a caer en especulaciones sobre el futuro, ni en teorías conspirativas. Nos centraremos en los hechos, en las cifras y en los eventos recientes que han marcado la vida política, social y económica del Perú. Desde la inestabilidad en el Palacio de Pizarro hasta la inseguridad en las calles de Lima y las regiones, examinaremos cómo cada uno de estos elementos contribuye a un panorama de fragilidad. La pregunta es clara: ¿son estos síntomas de una crisis pasajera o las grietas profundas de una estructura estatal que se desmorona? Acompáñenme en este recorrido por 10 razones clave que nos obligan a plantear esta cuestión fundamental. Analizaremos la crisis política, la corrupción endémica, la debilidad de las instituciones, la violencia que no cesa y el descontento social que hierve en las calles. Al final, usted, desde su propia perspectiva, podrá formar su propia conclusión. El objetivo no es dar una respuesta definitiva, sino proveer las herramientas para un debate informado y honesto sobre el presente y el futuro del Perú. Empecemos. El primer punto, y quizás el más visible, es la inestabilidad política que se ha vuelto crónica en el Perú. Hablar de 6 presidentes en menos de una década no es solo una estadística, es el reflejo de una fractura profunda en el sistema político. Esta sucesión vertiginosa de mandatarios, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Dina Boluarte, pasando por Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, ha impedido la continuidad de cualquier política pública a largo plazo. Cada cambio de gobierno ha significado un reinicio, una nueva pugna por el poder que deja al país en un estado de parálisis permanente. La crisis no es solo presidencial, se extiende a todo el aparato estatal. El enfrentamiento constante entre el Poder Ejecutivo y el Congreso se ha convertido en la norma. Hemos visto cierres del Congreso, vacancias presidenciales por incapacidad moral permanente, una figura constitucional tan ambigua que se presta a cualquier interpretación, y mociones de confianza utilizadas como armas arrojadizas. Esta guerra de poderes ha erosionado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y ha creado un ambiente de incertidumbre constante, donde gobernar se vuelve una tarea casi imposible. El caso de Pedro Castillo es emblemático de esta fragilidad. Su elección representó la esperanza de un sector olvidado del país, pero su gobierno estuvo marcado por la inexperiencia, las acusaciones de corrupción y un enfrentamiento constante con el Congreso. Su intento de disolver el legislativo en diciembre de 2022, calificado por muchos como un autogolpe de Estado, fue la culminación de esta crisis. Su posterior destitución y encarcelamiento no resolvieron el problema de fondo, simplemente pasaron la página a otro capítulo de la misma saga de inestabilidad, ahora con Dina Boluarte al mando, cuyo gobierno tampoco ha estado exento de graves cuestionamientos. Esta falta de estabilidad política tiene consecuencias directas y tangibles para los ciudadanos. Impide la inversión, frena el crecimiento económico y retrasa la implementación de reformas urgentes en salud, educación y seguridad. Cuando los políticos están más ocupados en sobrevivir y en sus disputas de poder, se olvidan de gobernar para la gente.
El Perú se ha acostumbrado a vivir en una crisis política permanente, pero el costo de esta normalidad es cada vez más alto y peligroso para la viabilidad del Estado. La corrupción en el Perú no es un fenómeno nuevo, pero su escala y descaro en los últimos años han alcanzado niveles alarmantes. Ya no se trata de casos aislados. Hablamos de una metástasis que ha infectado a casi todas las instituciones del Estado, desde el más alto nivel del gobierno hasta los municipios más remotos. El caso Lava Jato fue solo la punta del iceberg, revelando cómo la constructora Odebrecht había pagado sobornos a múltiples presidentes y altos funcionarios. Pero la enfermedad siguió extendiéndose, mutando y adaptándose. El impacto de esta corrupción es devastador. No solo se trata del dinero que se roba, que se estima en miles de millones de soles cada año, dinero que podría destinarse a hospitales, escuelas o infraestructura. El mayor daño es la erosión de la confianza. Cuando los ciudadanos ven que la justicia no es igual para todos, que los poderosos pueden comprar sentencias o evadir la ley, el pacto social se rompe. La corrupción alimenta la impunidad y crea un sistema donde el mérito y el esfuerzo no valen nada frente a la conexión política o el soborno. Un ejemplo reciente y escandaloso es el caso que involucra a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. La cabeza del Ministerio Público, la institución encargada de perseguir el delito, fue acusada de liderar una presunta organización criminal para intercambiar favores políticos y archivar investigaciones a cambio de votos en el Congreso. Este caso es particularmente grave porque ataca el corazón del sistema de justicia, debilitando uno de los pocos contrapesos que quedaban frente al poder político y criminal. Si no se puede confiar en quienes deben impartir justicia, ¿en quién se puede confiar? Esta corrupción generalizada crea un círculo vicioso, genera desconfianza en la política, lo que lleva a la elección de outsiders o figuras populistas que a menudo terminan siendo igual o más corruptos que sus predecesores. Además, facilita la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado, como veremos más adelante. La lucha contra la corrupción se ha convertido en un discurso vacío, mientras en la práctica las redes de poder ilícito siguen operando con una impunidad que indigna y paraliza al país. La tercera razón, íntimamente ligada a las dos anteriores, es la alarmante debilidad de las instituciones peruanas. Un Estado no es solo un gobierno, es un conjunto de instituciones, reglas y procedimientos que deben funcionar de manera predecible y autónoma. En el Perú estamos presenciando un proceso sistemático de desmantelamiento o captura de estas instituciones clave, lo que deja al ciudadano completamente desprotegido y a merced de intereses particulares. El Congreso de la República ha sido el epicentro de este debilitamiento. En los últimos años, hemos visto la aprobación de una serie de leyes que, según múltiples analistas y organismos de control, favorecen directamente a economías ilegales y al crimen organizado. Leyes que debilitan la supervisión ambiental y facilitan la deforestación en la Amazonía, beneficiando a la minería y tala ilegal. Reformas que atacan la independencia de los organismos electorales, como la OMPE y el JNE, sembrando dudas sobre la limpieza de futuros procesos. Pero el ataque no se detiene ahí. Instituciones como la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar y ratificar a jueces y fiscales, han sufrido un acoso constante por parte del Congreso, con intentos de remover a sus miembros bajo pretextos políticos. El objetivo parece claro: controlar el sistema de justicia para garantizar impunidad. Lo mismo ha ocurrido con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, cuya reforma buscaba mejorar la calidad de la educación superior y que fue debilitada por una contrarreforma impulsada por intereses de universidades de baja calidad. Esta fragilidad institucional significa que las leyes se aplican de manera selectiva. El Estado pierde su capacidad de regular, de fiscalizar y de sancionar. Se convierte en un Estado de papel,
con leyes y normas que existen en la teoría, pero que no se cumplen en la práctica. Esta debilidad es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción y el crimen. Cuando las instituciones que deben ser los pilares de la democracia y el Estado de Derecho se tambalean, toda la estructura corre el riesgo de colapsar. El cuarto factor que nos obliga a cuestionar la viabilidad del Estado peruano es la galopante inseguridad ciudadana. Para millones de peruanos, el miedo se ha convertido en una constante en su vida diaria. El Estado tiene como una de sus obligaciones más básicas garantizar la seguridad de sus ciudadanos, proteger su vida y su propiedad. Y en este aspecto fundamental, el Estado peruano está fallando de manera estrepitosa. Las calles ya no se sienten seguras, y la percepción es que el crimen ha ganado la batalla. Las cifras son elocuentes y aterradoras. La extorsión, conocida en Perú como el cobro de cupos, se ha disparado. Pequeños empresarios, mototaxistas, comerciantes de mercados e incluso directores de colegios son amenazados y obligados a pagar para poder trabajar sin ser atacados. Este delito, que antes se concentraba en ciertos sectores, ahora se ha generalizado, demostrando la incapacidad del Estado para proteger a quienes mueven la economía del día a día. Las denuncias se acumulan, pero las soluciones no llegan. Los homicidios por sicariato también han aumentado de forma dramática, no solo en Lima y Callao, sino también en ciudades del norte como Trujillo y en la selva. La violencia se ha vuelto más extrema y visible. Asesinatos a plena luz del día, cuerpos abandonados con mensajes amenazantes y balaceras que siembran el pánico. Esta es la manifestación más cruda del avance de bandas criminales, tanto nacionales como extranjeras, que se disputan el control de territorios y economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Frente a este panorama, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente y en muchos casos reactiva. Se declaran estados de emergencia en distintos distritos y regiones, se saca al ejército a las calles, pero estas medidas no parecen tener un efecto duradero. Faltan estrategias integrales de inteligencia, investigación criminal y prevención del delito. La policía se ve superada, con falta de recursos y, en ocasiones, infiltrada por la corrupción. La ciudadanía se siente abandonada, obligada a tomar la justicia por sus propias manos o a vivir encerrada por el miedo. A pesar de las décadas de crecimiento macroeconómico que el Perú experimentó, la prosperidad nunca llegó a todos. Este es el quinto punto clave, la persistencia de una profunda desigualdad y niveles de pobreza que la crisis reciente ha vuelto a agravar. La imagen de un Perú moderno y pujante, con centros comerciales y gastronomía de clase mundial, contrasta brutalmente con la realidad de millones de personas que viven en la exclusión y el abandono. Esta fractura social es una fuente constante de conflicto y resentimiento. La pobreza monetaria, que había disminuido significativamente, volvió a crecer tras la pandemia y la recesión económica. Pero más allá de las cifras, la pobreza en el Perú es multidimensional. Se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos de calidad como agua potable, saneamiento, salud y educación. Las brechas son especialmente profundas entre el mundo urbano y el rural, y entre la costa y la sierra y selva. En muchas comunidades andinas y amazónicas, el Estado es una presencia lejana, casi inexistente. Esta desigualdad no es solo económica, es también de oportunidades y de representación. Amplios sectores de la población, especialmente los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, sienten que sus voces no son escuchadas en Lima, que sus demandas son ignoradas y que sus territorios son sacrificados en nombre de un desarrollo que no los beneficia. Este sentimiento de exclusión fue uno de los principales motores de las protestas sociales que siguieron a la caída de Pedro Castillo, protestas que reflejaban un malestar histórico mucho más profundo que la coyuntura política.
el Estado no ha logrado construir un modelo de desarrollo inclusivo. Las políticas sociales a menudo son asistencialistas y no atacan las causas estructurales de la pobreza. La falta de un Estado fuerte y presente en todo el territorio perpetúa estas brechas. Mientras persista esta profunda desigualdad, el Perú seguirá siendo un país dividido, fragmentado y vulnerable al populismo y la conflictividad social. Es una bomba de tiempo que amenaza constantemente la estabilidad del país. Durante años, el Perú fue presentado como un ejemplo en la región, el milagro peruano de crecimiento económico sostenido. Sin embargo, ese milagro parece haber llegado a su fin, y la reciente crisis económica es nuestra sexta razón de preocupación. En 2023, la economía peruana entró oficialmente en recesión, un hecho que no ocurría en 2 décadas, sin contar el año de la pandemia. La caída del Producto Bruto Interno no fue un evento aislado, sino la consecuencia de una combinación de factores internos y externos que revelaron la vulnerabilidad del modelo económico. La inestabilidad política crónica, que ya mencionamos, ha sido un veneno para la confianza empresarial. La inversión privada, motor principal del crecimiento, se desplomó. Nadie quiere invertir a largo plazo en un país donde las reglas del juego pueden cambiar de un día para otro y donde no hay certeza sobre quién gobernará mañana. A esto se sumaron los efectos de la conflictividad social, con bloqueos de carreteras y paralización de actividades productivas clave, como la minería y el turismo. Factores climáticos como el fenómeno de El Niño también golpearon duramente a sectores como la agricultura y la pesca, evidenciando la falta de planificación y prevención del Estado frente a desastres naturales recurrentes. La combinación de todos estos golpes resultó en una tormenta perfecta: caída de la producción, pérdida de empleos, aumento de la inflación y, como consecuencia, un incremento de la pobreza. El bolsillo de las familias peruanas fue el más afectado. Lo más preocupante es que no se vislumbran soluciones claras en el horizonte. El gobierno parece más enfocado en la supervivencia política que en diseñar e implementar un plan de reactivación económica sólido y creíble. La dependencia de la exportación de materias primas sigue siendo alta, y la diversificación productiva es una tarea pendiente desde hace décadas. La recesión de 2023 fue una llamada de atención muy seria. El modelo económico peruano, sin estabilidad política e institucional, no es sostenible. Un Estado que usa la fuerza de manera desproporcionada contra su propia población es un Estado que ha perdido legitimidad. La séptima razón que nos acerca a la idea de un Estado fallido es la grave crisis de derechos humanos que ha marcado la historia reciente del Perú, especialmente durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La respuesta del gobierno de Dina Boluarte a las manifestaciones fue duramente criticada tanto a nivel nacional como internacional. El saldo de esas protestas fue trágico: cerca de 50 civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden y en el contexto de la represión. La mayoría de las víctimas eran de regiones del sur andino como Ayacucho y Puno, y muchas de ellas murieron por impactos de armas de fuego. Estas muertes no fueron eventos aislados. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional publicaron informes contundentes que señalaban el uso excesivo y letal de la fuerza por parte de la policía y el ejército. Los informes hablaron de posibles ejecuciones extrajudiciales y de un sesgo racista en la represión, ya que la violencia se concentró en zonas con alta población indígena y campesina. Estas acusaciones son de una gravedad extrema, pues sugieren que el Estado actuó no para controlar el orden público, sino para castigar y silenciar a un sector de la población que se manifestaba en su contra. La falta de justicia y rendición de cuentas hasta la fecha no hace más que agravar la herida.
Esta represión ha dejado una cicatriz profunda en la sociedad peruana y ha ahondado la desconfianza hacia las instituciones, especialmente hacia las fuerzas del orden y el gobierno. Cuando la respuesta del Estado a la protesta social es la violencia, se cierra el diálogo y se alimenta un ciclo de resentimiento y radicalización. Un Estado que no puede gestionar los conflictos sociales sin recurrir a la violencia letal es un Estado que demuestra una debilidad fundamental en sus cimientos democráticos. La octava razón es un mal que parece endémico en la política peruana actual: la ausencia de liderazgos sólidos y aglutinadores. El país se encuentra en un profundo vacío de poder, no porque no haya un presidente, sino porque no existen figuras políticas con la legitimidad, la visión y la capacidad de convocatoria necesarias para guiar al país a través de esta crisis multifactorial. La clase política en su conjunto sufre un descrédito masivo y los ciudadanos no se sienten representados por nadie. El Congreso de la República es el mejor ejemplo de esta fragmentación. Está compuesto por una docena de bancadas pequeñas, muchas de ellas sin una ideología clara y que actúan más como grupos de interés que como partidos políticos. Esta atomización hace imposible la construcción de consensos y mayorías estables para gobernar. Las alianzas son frágiles y transaccionales, basadas en la conveniencia del momento y no en un proyecto de país. El resultado es un parlamento enfocado en la política menuda y en la defensa de intereses particulares. La presidenta Dina Boluarte, por su parte, llegó al poder sin un partido político propio y con una aprobación ciudadana por los suelos. Su gobierno se sostiene sobre una precaria alianza con los sectores más conservadores del Congreso, lo que limita su margen de maniobra y la hace dependiente de quienes, en teoría, deberían fiscalizarla. Su liderazgo es percibido como débil y reactivo, incapaz de conectar con las preocupaciones de la gente y de ofrecer una narrativa de futuro que genere esperanza. Este vacío de liderazgo es peligroso porque abre la puerta a opciones autoritarias o populismos mesiánicos. Ante la inoperancia y el descrédito de los políticos tradicionales, la ciudadanía puede sentirse tentada a buscar soluciones en figuras que prometen orden a cualquier costo o que ofrecen soluciones mágicas a problemas complejos. La falta de líderes capaces de dialogar, de construir puentes y de pensar en el largo plazo es uno de los mayores déficits de la democracia peruana actual. El noveno factor que socava las bases del Estado peruano es la abrumadora informalidad que caracteriza a su economía y a su sociedad. Hablamos de que más del 70% de la fuerza laboral del país opera en la informalidad. Esto significa que 7 de cada 10 trabajadores peruanos no tienen un contrato estable, no acceden a seguro de salud, no aportan a un sistema de pensiones y están totalmente desprotegidos ante cualquier crisis. Esta no es una característica marginal, es la regla en el Perú. Esta informalidad masiva tiene consecuencias directas sobre la capacidad del Estado. Un Estado se financia principalmente a través de los impuestos. Si la gran mayoría de la actividad económica se realiza al margen del sistema tributario, la recaudación fiscal es extremadamente baja. Con pocos recursos, el Estado no puede proveer servicios públicos de calidad, no puede construir suficientes hospitales y escuelas, no puede pagar buenos sueldos a sus policías y maestros, no puede invertir en infraestructura. Es un vicioso de debilidad. La pandemia de COVID-19 desnudó de la forma más brutal las consecuencias de esta informalidad. El gobierno intentó entregar bonos y ayudas económicas, pero se encontró con la dificultad de no tener registros de millones de ciudadanos que viven del día a día. Las cuarentenas estrictas eran insostenibles para una población que, si no salía a trabajar, simplemente no comía. La informalidad no es una elección,
sino a menudo la única opción de supervivencia ante un Estado que no genera suficientes empleos formales y que impone barreras burocráticas insalvables. Resolver el problema de la informalidad es uno de los mayores desafíos estructurales del Perú. No se trata solo de perseguir a los informales, sino de crear las condiciones para que la formalidad sea atractiva y accesible. Esto requiere reformas profundas en el sistema laboral, tributario y de protección social. Mientras el Perú siga siendo un país donde la mayoría de sus ciudadanos vive al margen de las reglas y la protección del Estado, su capacidad para funcionar como una entidad cohesionada y efectiva estará siempre en entredicho. Finalmente, el 10º punto es la consecuencia lógica de todo lo anterior, un profundo y generalizado descontento social que se manifiesta en protestas recurrentes y en una desconexión casi total entre la ciudadanía y el Estado. La gente siente que el Estado no la representa, no la protege y no resuelve sus problemas. Esta brecha entre gobernantes y gobernados es hoy más ancha que nunca y constituye una amenaza directa a la gobernabilidad. Las protestas que hemos visto en los últimos años, desde las que llevaron a la caída de Manuel Merino hasta las masivas movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, no son hechos aislados. Son la expresión de un malestar acumulado durante décadas. Las demandas son variadas: mejoras en los servicios públicos, lucha contra la corrupción, defensa del medio ambiente, respeto a los derechos de los pueblos indígenas y una demanda transversal de cambio político profundo, que se resume en el grito que se vayan todos. Un ejemplo reciente de esta desconexión fue la convocatoria a la tercera toma de Lima, para el 28 de julio de 2025, coincidiendo con el Día de la Independencia. Aunque la participación pudo no ser tan masiva como en ocasiones anteriores, el simple hecho de que se plantee una movilización de esa naturaleza en una fecha patria es sintomático del nivel de fractura. Refleja que para un sector importante de la población no hay nada que celebrar. Al contrario, hay mucho por lo que protestar. La fiesta nacional se convierte en un día de reclamo. Esta conflictividad social constante y la incapacidad del Estado para canalizarla a través de vías institucionales y de diálogo son peligrosas. Agotan a la sociedad, paralizan la economía y erosionan aún más la poca legitimidad que le queda al sistema político. El Estado peruano parece haber perdido la capacidad de escuchar y de procesar las demandas de su gente. Cuando el único lenguaje que queda es el de la protesta en la calle y la represión como respuesta, la democracia está en grave peligro. Después de analizar estas 10 razones, volvamos a la pregunta inicial. ¿Está el Perú al borde de ser un Estado fallido? La respuesta, siendo rigurosos, es que no. Perú no es hoy Somalia, Yemen o Haití. Todavía existen instituciones que funcionan, aunque sea precariamente, una economía con ciertos resortes y una sociedad civil que resiste. Sin embargo, sería un grave error caer en la autocomplacencia. La combinación de una inestabilidad política extrema, una corrupción sistémica, instituciones capturadas, violencia rampante y una profunda fractura social lo acercan peligrosamente a un punto crítico, a un punto de no retorno. La acumulación de estas crisis ha llevado al país a un estado de fatiga y desesperanza. La democracia, para muchos peruanos, se ha convertido en una promesa vacía, un ritual electoral que no cambia sus vidas. Este es el terreno fértil para las soluciones autoritarias, para que surja alguien que prometa orden y seguridad a cambio de libertades. El riesgo de una deriva autoritaria o de una implosión social es real y no debe ser subestimado. Perú se encuentra en una encrucijada histórica, quizás la más grave de su historia republicana reciente. Las elecciones generales programadas para 2026 se perfilan como un momento decisivo. Podrían ser una oportunidad para empezar a revertir esta tendencia, para que surjan nuevos liderazgos y se inicie un proceso de reconciliación y reforma institucional.
pero también podrían ser el catalizador de una crisis aún mayor si la fragmentación y la polarización continúan. El futuro del Perú está en juego y dependerá de la capacidad de sus ciudadanos y de su clase política para encontrar una salida democrática a este laberinto. La tarea es inmensa y el tiempo apremia. Soy Leoncio Lupito. Gracias por acompañarme.